Señoras y señores, hoy estamos a 9 de diciembre de 2025, ya es 2026. Bienvenidos a la nueva era de la Fórmula 1. Hoy han arrancado los test post-temporada en el circuito de Abu Dhabi, en el circuito de Yas Marina, test de Pirelli y test de jóvenes pilotos al mismo tiempo, y en esos test hemos empezado a ver ya pues pistas, las primeras imágenes, los primeros dispositivos de la nueva era de la Fórmula 1, y lo quiero repasar con vosotros. Unos test que, si os interesan los resultados, han quedado comandados por el equipo Aston Martin. ¡Sí, la 33! No, porque es el coche del año pasado, con Jack Crawford, que ha estado, como digo, en el liderato de la tabla de tiempos en un día donde ha habido muchas pruebas, donde no ha estado Fernando Alonso, donde no ha estado Max Verstappen y donde hemos tenido coexistiendo dos formatines de coches, los del año 2025, los que hay ahora mismo, y los del año 2026, más o menos lo que se suele conocer como una mula. A ver, ha habido, como digo, 10 equipos en pista, todos han estado haciendo con un coche el test de rookies y con otro coche el test de neumáticos de Pirelli para el año 2026. Está en la lista y ya digo, pues ha estado un Pato Ward, ha estado Ayumu Iwasa, lo más importante, Hadjar ha estado con Red Bull, y lo más importante también, por ejemplo, Liam Lawson ha estado con el equipo Racing Bulls. Ryo Hirakawa ha acabado con un accidente con el Haas por la mañana, Luke Browning ha estado en el lugar de Carlos Sainz con el Williams, Albon por la tarde y Carlos por la tarde son los que se han dividido, y Fernando Alonso no lo hemos tenido hoy. En Ferrari sí que han estado Leclerc y Lewis Hamilton. Pero, ya digo, entramos en una nueva era, entramos en 2026 y hemos visto las primeras novedades, muchas cosas. Por ejemplo, primeros colores y nuevos colores, sobre todo, de los nuevos pilotos del año que viene. Isaac Hadjar ya estaba vestido con los colores del equipo Red Bull. Hadjar ha estado rodando con la mula del coche 2026, es decir, un coche 2025 adaptado a la aerodinámica y a las exigencias de pruebas de neumáticos de Pirelli para el año que viene. Aquí está el muchacho con su nuevo dorsal, bueno, el dorsal es el mismo, es el número 6, pero ya el dorsal puesto en el coche y con... A ver, una imagen que no impacta tanto porque hemos visto a Hadjar haciendo test y haciendo entrenamientos libres incluso con el equipo Red Bull, pero está guay, ¿vale? Ok, ya lo tenemos con los nuevos colores. Y este sí, Arvid Lindblad ya con los colores oficiales de su equipo, de Racing Bulls. Y hemos tenido también al piloto británico, al debutante del año que viene, al expiloto ya del equipo Campos, regresado o venido de la Fórmula 2, con el equipo Racing Bulls haciendo pruebas esta mañana. En el caso de Lindblad, él sí que ha estado con el coche del año 2025, este no es el coche adaptado al año que viene. Liam Lawson ha sido el hombre que ha rodado con el coche con los neumáticos de 2026, con el coche diferente. Es decir, todo esto que veis ahora es, en el caso de Lindblad, clave 2025, en el caso de Hadjar es clave 2026, aunque, en fin, hay ciertas diferencias, poquitas, que ahora vamos a ir desgranando. ¿Qué más hemos visto? Al flamante campeón del mundo, Lando Norris, con su nuevo casco, al menos para estos test. No sé si va a ser el casco que va a utilizar durante el año que viene. Con una decoración en dorado, ahí estaba Lando metiéndose en el coche. Habrá dormido poco el hombre, lo vamos a ver luego en lo que no se vio después de la fiesta que se metió después de ser campeón del mundo, pero casco dorado, como digo, para el nuevo número 1 que ha confirmado hoy oficialmente que va a llevar ese dorsal. Lando Norris el año que viene portará el 1 en el morro de su McLaren. No lo ha llevado hoy porque todavía estamos en temporada y por tanto ese honor le corresponde aún a Max Verstappen. Ha estado con el 4 en su coche, pero ya le hemos visto, por ejemplo, una sudadera nueva con el casco decoración dorada especial campeón y el LN1, que es la nueva nomenclatura a la que hay que acostumbrarse para Lando Norris. Era LN4 y ahora a partir del año que viene, no sabemos durante cuánto tiempo, va a ser LN1, quizá LN un año, no lo sé. Ojalá que sí, ojalá que no, da igual quien gane el campeonato el año que viene, mientras que sea un campeonato divertido, aunque si lo gana Fernando o Carlos, pues mucho mejor. Y sobre todo, lo que hemos visto es la aerodinámica móvil por fin en marcha, que es uno de los grandísimos cambios, si no el gran cambio junto con el de motor, que vamos a tener para el año que viene. Lo hemos visto en el caso de Ferrari. A ver, aquí el coche está parado, entonces es difícil ver dónde está la aerodinámica móvil. Os voy a pedir que agudicéis mucho la vista y os fijéis donde yo estoy poniendo el cursor ahora mismo. Lo que hay aquí es una pieza de metal, lo veis, que no deja de ser un actuador que hace que bajen los flaps del alerón delantero, o sea, un DRS ya actuado, ya montado aquí en esta parte delantera, que hace que bajen los flaps y por tanto que entremos en el modo Z, en el modo de ala delantera con menos carga aerodinámica, etcétera, etcétera. Ya sabéis, el año que viene, cuando vayan en curva llevarán los alerones así, cuando vayan en recta pondrán los alerones planos, un doble DRS, por decirlo así, para que el coche tenga menos drag, por tanto el motor no tenga que hacer tanto esfuerzo para moverlo, por tanto no se gasten tanto las baterías, por tanto esta locura de hacer un 50-50 electricidad y combustión sea viable y los coches más o menos se parezcan a lo que corre un Fórmula 1 de ahora, aunque ya va a haber diferencias. Es difícil verlo en el caso de Ferrari, ¿ok?
Es un poquito más obvio en el caso de Mercedes. Esto es una foto de Race, de la prensa británica. No se lo han currado tanto. Es cierto que en Mercedes el dispositivo no se lo han currado tanto. Este es el coche de Andrea Kimi Antonelli, con neumático 2026 también. Y a ver, lo que tenéis aquí es pues un dispositivo escondido dentro del morro del coche, donde está aquí el logo de Mercedes, y lo que sale de aquí son pues dos conductos que enchufan básicamente hidráulica al alerón delantero. Cuando el piloto pulsa el botón, sale el líquido hidráulico, de la misma forma que pasa con el actuador del DRS en la parte de atrás, y se bajan los flaps, y cuando levanta el botón, pues no hay presión hidráulica y por tanto los flaps se vuelven a levantar otra vez. Sí, es un apaño. Evidentemente, Matt, no van a correr así el año que viene. Es un cableado ilegalísimo, no sé aerodinámicamente cuánto puede haber afectado esto, cuánto puede haber afectado a las pruebas. A ver, no juzgo, pero si Ferrari ha sido capaz de hacer esto, es que no se ve. O sea, si yo hago zoom, de verdad es muy difícil, porque yo os he señalado que son estas dos inserciones de aquí, pero si no, no se ve. Esto de aquí, en fin, bueno, pues es un invento que se le ha ocurrido al equipo Mercedes, que ha cumplido con la función. De hecho, tampoco nos quejemos, porque por ahora lo que entendemos es que solamente Mercedes y Ferrari han podido correr con estos dispositivos adaptados. El resto de equipos con la mula del coche del año que viene, es decir, con un coche de 2025, pero con adaptaciones para neumáticos un pelín más pequeños y alerones que ha exigido Pirelli que sean los de Monza, no han tenido ese alerón delantero móvil. Y eso ha provocado una cosa muy interesante en estos test. Y es que, a ver, principalmente la mula del coche del 26 se está utilizando no para que los equipos recaben datos, porque no vas a aprender nada con un coche de este año metiéndole alerones que se parecen un poco a los del año que viene. Lo que están haciendo es probar los compuestos de Pirelli antes de que Pirelli los homologue el 15 de diciembre. Y lo que Pirelli ha pedido es, por favor, vamos a intentar simular las cargas aerodinámicas que va a haber el año que viene para que el trabajo sea representativo con el neumático. Entonces, hay dos equipos, Ferrari y Mercedes, entendemos por ahora que solamente ellos dos, que han montado esos alerones delanteros móviles. Y luego, por otro lado, lo que tenemos es una restricción, esto es muy interesante, de velocidad a 300 km/h en todas las rectas del circuito, o sea, a 300 km/h de máxima. ¿Por qué? Porque como el año que viene en recta los coches van a llevar los alerones planitos, no van a hacer tanta fuerza aerodinámica. Al no hacer tanta fuerza aerodinámica, al final de la recta los coches no se van a ver expuestos a una presión, los neumáticos mejor dicho, no se van a ver expuestos a una presión tan fuerte como la que tienen ahora cuando estás rodando a 340, 350 con las toneladas de peso que estás haciendo contra el neumático. Entonces, para simular más o menos la fuerza aerodinámica que va a haber el año que viene, Pirelli ha establecido ese límite que es 300 km/h y al mismo tiempo, además, se han habilitado en el circuito más zonas de DRS. Entonces, entre la curva 2 y la curva 5 hay una nueva zona de DRS, luego están las dos de la recta de atrás y luego en la recta de meta han metido un DRS también. Solo 300 km/h, no porque vaya a ser... Oye, ojo que os veo que os confundís. No vayamos al precipicio. 300 km/h para simular la carga aerodinámica, no las velocidades. No las velocidades. El año que viene va a haber velocidades muy superiores a 300 km/h. De hecho, seguramente quizá tengamos puntas más altas de lo que hay este año. Pero la carga aerodinámica va a ser menor porque los alerones van planitos. Entonces, lo que ha dicho Pirelli es, por favor, ponedme los alerones de Monza y limitemos la velocidad a 300 por hora, a no ser que tengáis esta cosa fea que ha hecho Mercedes o esta cosa un poco menos fea que ha hecho Ferrari, que te permita mover el alerón delantero y simular las cargas aerodinámicas del año que viene. Y todo esto enroca con que Pirelli hoy... Ah, mira, perdona, que se me escapaba. Aquí sí que se ve un poco cómo funciona la aerodinámica activa, ¿vale? Fijaos, aquí el modo está desactivado y esta es la carga que tiene el flap delantero del Ferrari, y aquí el modo está activado, se puede ver claramente... tanto en el extremo más cercano al morro del alerón como en el extremo más cercano a la pletina, que sí que ha bajado, evidentemente el flap del alerón ha bajado. Aquí está haciendo una carga mínima, o sea, fíjate, aquí el alerón delantero está completamente plano y esto hace que haya menos drag y por tanto que los motores no necesiten de tanta energía para mover el coche. Esto es una foto también, por cierto, de The Race, ¿vale? De la prensa británica. Lo que dice Dice Bade en el canal de Twitch, efectivamente, se dobla. Y todo esto viene porque hoy Pirelli está probando los compuestos, los neumáticos del año 2026 y los ha presentado en sociedad. Dadle la enhorabuena, la bienvenida, un saludo, un cálido abrazo a el C1, C2, C3, C4, C5.
Estas son las gomas que vamos a tener el año que viene por parte de Pirelli. Creo que estáis viendo una diferencia bastante obvia, ahora voy a ir con ella. Lo más importante, lo que importa sobre todo para el tema de rendimiento, es el tamaño. El tamaño de los neumáticos cambia el año que viene y aquí tenéis una comparativa de las cifras. Los delanteros van a ser 25 milímetros más estrechos y 15 milímetros menos de diámetro. Los neumáticos traseros van a tener 30 milímetros menos de estrechez, es decir, van a ser 30 milímetros más estrechos que los de este año, y 10 milímetros menos de diámetro. Es decir, efectivamente, son neumáticos más pequeñitos. Un poco volviendo a lo de 2016 sin llegar a ese extremo. Son más estrechos, tienen un pelín menos de diámetro también. Muy poquito, o sea, estamos hablando de 15 milímetros atrás y 10 milímetros delante. Habrá gente que diga, Jorge, 10 milímetros es muchísimo. A lo que yo diré, sí, pero no en estos términos en particular. Y luego, eso sí, aunque cambian de diámetro, la llanta sigue siendo exactamente la misma, que es lo más usado en calle, lo que tiene más relevancia con la carretera, que es una llanta de 18 pulgadas. Pero ya digo, neumático delantero y trasero que pierden un poquito de tamaño. Segunda gran diferencia, los compuestos. El año que viene vamos a tener uno menos. A nosotros, recordaréis que hicimos una entrevista a Mario Isola en el canal de YouTube de soymotor.com. Mario nos dijo, el director de competición de Pirelli, que iban a ser los mismos compuestos que este año o la misma gama. Al final Pirelli ha prescindido de uno y solamente vamos a tener del C1 al C5. El C6, el que se inventó para los circuitos urbanos este año, se descarta. Los 5 de seco, por tanto, del C1 al C5, más luego 2 de mojado. ¿Por qué desaparece el C6? Porque vieron que con los nuevos compuestos y las nuevas cubiertas y la nueva construcción de neumático del año que viene, no había tanta diferencia entre un C5 y un C6, entonces no tenía demasiado sentido utilizar el C6. Y lo que sí que dice es que, desde Pirelli, lo que sí que dicen es que hay más diferencia entre compuestos, que el rendimiento va a ser similar a los actuales, pero que hay una diferencia más amplia y consistente entre compuestos para motivar diferentes estrategias. Es decir, ¿qué significa o qué entiendo yo que significa una diferencia amplia y consistente entre compuestos? Que el blando va a ser muy blando y poco duradero, el medio, pues eso, en medio, perdón, y el duro va a ser muy duro y muy duradero. ¿Qué significa eso? Que por fin a ver si somos capaces de salirnos de las dos paradas en las que estamos ahora mismo un poco abocados en Fórmula 1. Es lo que dicen ellos. Es lo que dicen ellos, hay que ver si es verdad. Evidentemente, luego hay un trabajo muy importante de los equipos que saben gestionar muy bien estos neumáticos al final de la era y saben hacer que funcionen más de lo que deben, que los mal usan, y hemos vuelto a repetir muchas veces que lo que pasa en el Gran Premio de Qatar, por ejemplo, es porque utilizan mal los neumáticos y entonces se van por encima de lo que dice Pirelli que es el límite máximo de vueltas, y entonces Pirelli tiene que poner un límite. Y que si el año que viene se pueden adelantar más, pues a lo mejor se puede ir más rápido, se puede exprimir más el neumático, habrá más desgaste y por tanto habrá más variabilidad estratégica. Y ya para terminar, una última cosa que imagino que es lo que habéis visto, que a mí me mola bastante, es el flanco que ha cambiado. La decoración de los neumáticos, antes, bueno, lo tenéis detrás de mí, era esto. Era esas dos franjas de color. Los colores van a seguir siendo los mismos, por cierto. El rojo para el blando, el amarillo para el medio y el el blanco para el duro. Esto es como las pruebas estas que te ponen para la cabeza, ¿no? De un número y un color y dime el número y dices azul, porque eres tonto. Pues eso, seguimos con los mismos colores, seguimos con las mismas nomenclaturas, pero el flanco es distinto. ¿Cuál mola más? No lo sé, a mí sinceramente me mola mucho. Aquí está el intermedio, por cierto, y aquí el full wet. Me mola mucho este nuevo flanco, esta nueva decoración que han puesto ahí con la bandera de cuadros y tal. Pero las franjas blancas estaban muy guays. Yo lo que quiero ver es cómo funciona esto en marcha. Sí, porque a veces sabéis que dibujas ciertos patrones en la banda de rodadura o en el flanco del neumático y luego generan un dibujo, generan una figura, generan algo cuando están en marcha. Quiero ver si dibujan algo o si la apariencia del neumático va a ser pues igual que lo que tenemos ahora. Pero se mantienen colores, cambia, como digo, la apariencia, cambia el flanco de los neumáticos. Lo que está haciendo Pirelli, como digo, es probar estas gomas hoy para que los equipos las tengan ya controladas. El 15 de diciembre se van a homologar estos neumáticos y ya van a ser los compuestos definitivos para el año que viene. Y luego el siguiente paso es, primero, las presentaciones de los coches. Ya confirma Pirelli que a partir del año que viene, tiene lógica, todos los coches que se presenten pues ya van a tener este neumático también con esta nueva decoración. Y la primera vez que se usen pues va a ser en los test que va a haber en Barcelona del 26 al 30 de enero.
que veremos o no veremos, dependiendo de cómo de espías podamos ser y qué teleobjetivo podamos alquilar para sacar fotos y enseñaros a vosotros lo que ocurre en el circuito de Barcelona-Cataluña. Pero ya digo, eso es lo que ha ocurrido en clave Fórmula 1 2026, eso es lo que ha ocurrido en el circuito, y al mismo tiempo también Cadillac está empezando a poner la maquinaria en marcha. Sacó hace poco un comunicado oficial diciendo, bueno, pues que ya habían empezado las operaciones, que habían iniciado también las simulaciones de fines de semana completos de carrera. Han sacado luego una especie de documental también, o un reportaje en F1 TV con Checo Pérez, un poco en su nueva época en Cadillac, y hay algunas imágenes ya de B-roll. Y además de todo eso también han lanzado algunas fotos y un vídeo, esto va para ti en plan sí, de Valtteri Bottas haciéndose el asiento, haciendo el seat fitting con el coche que creo que todavía no sabemos cómo se va a llamar el Cadillac del año que viene. Pero aquí está, el bueno de Valtteri, pues con los ingenieros del equipo en la sede. Cadillac Sabrosones Motorsport, sí, la verdad que tiene... No voy a decir pinta de que tiene Valtteri Bottas, pero tiene pinta de sabrosón, efectivamente. Qué bien le queda el mullet con la gorra, y yo creo que si se quitara la gorra le pasaría un poquito como a mí, que estamos ya algo descargados del ala delantera. Pero aquí estaba, como digo, el bueno de Valtteri haciéndose el asiento, que por cierto es un proceso bastante largo, es un proceso bastante tedioso. Para la gente que no sepa cómo funciona, básicamente te meten, lo estabais viendo ahí, te meten en el cockpit, en un cockpit falso, puede ser el cockpit real del coche. Ahí está Valtteri justo sentándose en él. Va a tener delante, o sea, va a tener debajo de él una bolsa que está llena de una espuma expansiva, una espuma expandible. El piloto se sienta, esa espuma empieza a expandirse, empieza a hacer movimientos pues de conducción, de visibilidad, si puedo girar bien o no puedo girar bien el volante, me aprieta aquí, me aprieta allá. Una vez ha terminado de hacer eso, se tiene que quedar un rato sentado, esa espuma se endurece, se saca el molde, se hace un escáner 3D de ese molde, se fabrica ese molde ya en fibra de carbono, se le pone la espuma donde haya que ponérsela, se vuelve a sentar el piloto con el asiento ya fabricado en fibra de carbono, y ahí lo que dice es, pues oye, me molesta por aquí, me molesta por allá, me aprieta en este sitio, me aprieta en el otro, y también un poco lo que estáis viendo, el trabajo que se está haciendo con Bottas de ergonomía, ¿no? El volante como de cerca, como de lejos lo tenga que estar, la pedalera también, si veo bien por los retrovisores. Fijaos, tiene aquí justo esta especie de... Parece el halo, pero no es el halo, es una especie de regla que ponen encima para medir que haya esos 7 milímetros que tiene que haber en el triángulo, un triángulo imaginario, ¿no? Que se hace encima de los pilotos para en caso de vuelco, que no toque la cabeza con el suelo, y ya está. Y ahí estaba el bueno de Valtteri Bottas, que me ha gustado mucho porque, claro, estas imágenes del equipo Cadillac nos han enseñado un poco detalles, secretitos del coche, que he podido ver que alguna gente, y me refiero aquí, por ejemplo, a Craig Scarborough, que es uno de los analistas técnicos más importantes que hay en Twitter ahora mismo, por ejemplo, del esquema de suspensión del coche. Aquí se ve que se está subiendo Checo Pérez, y vemos aquí, por ejemplo, que pues es un push rod, lo que dicen que va a tener el equipo Cadillac. Se ve un poco por la disposición lo que va a tener el año que viene, y aparte de todo eso tiene también una geometría anti-dive, que es un pelín pues esa geometría para evitar que el coche amorre, que el coche se hunda de morro cuando entras en frenada, que ha sido muy importante para mantener una altura constante del suelo en estos últimos años. Hemos visto también el roll hub del coche, que no tiene nada particular, pero ya que estamos aquí os lo quería enseñar. Esto me ha molado mucho, y lo ha dicho también Craig Scarborough. Claro, como hay más importancia del motor eléctrico, evidentemente se necesita menos gasolina. Evidentemente los tanques de gasolina van a ser más pequeños. Es muy pequeñico. Fijaos, eso yo creo que va a comprimir también en la longitud de los coches, lo cual agradezco sobremanera, porque al menos significa que no van a ser los supercamiones que son ahora. Y fijaos aquí, por ejemplo, pues que el coche de Valtteri Bottas, pues, y el de Checo Pérez, no tengo ninguna... O sea, no sé que no tenéis la referencia de cómo era antes un depósito de gasolina de grande, pero aquí evidentemente se nota que hay un menor hueco, porque se usa básicamente un tercio menos de gasolina para este año. Y lo último también que he visto, volante. Esto es el volante del equipo Cadillac para este año. Y aquí lo que tenemos es el volante que nos descubrieron en Ferrari, que yo pensaba que no, pero sí, era el que estaba utilizando Arthur Leclerc en la primera sesión de entrenamientos libres. Y es un poco pues el volante ya multifunción del año que viene, con
seguramente más parámetros de control de la parte eléctrica, más luego, evidentemente, esos botones que van a tener que poner también para controlar la aerodinámica móvil, dependiendo de cómo quede, de cuánto quede a discreción de los pilotos esa aerodinámica. Los coches van a ser 30 centímetros más cortos, es lo mismo. Eso es lo que dice el reglamento. A partir de ahí veremos si son 30 centímetros más cortos, si pueden todavía cortarlo un pelín más. Yo creo que no lo harán, porque cuanto más superficie aerodinámicas tengas, pues mejor. Pero ya está, señoras y señores, que estamos en diciembre, pero como pasa siempre en la Fórmula 1, vamos adelantando pasos, vamos pegando saltitos adelante, y que estamos ya en año 2026, el nuevo reglamento. Os vamos enseñando fotos, cosas espías, os iremos contando todo lo que veamos de una nueva era que, al menos, te digo una cosa, huele a nuevo, y a mí eso me resulta emocionante en la Fórmula 1.